inflación de septiembre, según el INDEC, es del 6,2% y a la baja en cuanto a lo que veníamos, pero muy alto el número, lo venimos diciendo hace meses, Pauli. Sí, un número bastante diferente a lo que daban las privadas. Las privadas daban un número más cercano al 7%, pero igualmente vamos a ir después desglosando cada uno de los rubros, porque el que más preocupa tiene que ver con alimentos y bebidas no alcohólicas y en segundo lugar con indumentaria, ¿no? Nunca creímos que indumentaria iba a ser uno de los rubros más complejos, pero fue el primer rubro que este año dio tres cifras, ¿no? De porcentaje, más y mirá este número. La variación interanual es del 83%. Bueno, la mensual dijimos que era del 6,2 y la acumulada en este año, en el 2022, es del 66%. Ese 83, Maxi, te marca que ya es una realidad que el año termine con un 100% de inflación. O pegándole en el poste, ¿no? Dependiendo la muñeca que parece ser no muy ágil respecto de algunas decisiones económicas. El mes anterior fue del 7%, bajó un 0,8%. Es una noticia positiva. ¿Alcanza? No, claramente no alcanza. Lo más impactante en la inflación, y por eso el acuerdo que hicieron con algunas marcas, Pau, de ropa, marcas, digámoslo, para la clase media alta, no para unos sectores más... Primeras marcas, son todas primeras marcas y marcas muy caras, es del 10,6%. Realmente una locura. Es el rubro que más aumenta todos los meses, ¿no? Esto lo venimos diciendo hace un año fácil. 10,6% es tremendo. Bueno, y mirá el rubro que le sigue, los dos que mencionábamos. Claro. Bebidas, bueno, alcohólicas y trabajo 9,4. Y después, mirá, servicios y bienes, 6,8. Y la inflación, ahí está. La inflación para la mayoría de los sectores populares es el 6,7. Claro. Es alimentos y bebidas no alcohólicas. Ese es el número de la inflación de los sectores más también populares. Es un número que da por debajo de lo que marcaban las privadas. Las privadas estaban marcando un número que superaba el 7%. Claro. En relación a alimentos y bebidas no alcohólicas. Y vamos a seguir recorriendo, ¿no? Cada uno de los rubros. Por ejemplo, a tener en cuenta, equipamiento y mantenimiento del hogar, 6%. Después viene transporte, que tuvo varios aumentos y que ahora va a tener otro aumento, del 40%. 5,8. Recreación y cultura, 5,2. Restaurantes y hoteles, 4,8. Y salud, Maxi, que también viene con aumentos escalonados. 4,3 salud, educación 3,7. Vivienda, agua, electricidad, atención con esto, porque se va a venir impactos respecto de la segmentación y de el registro del agua, ¿no? Que también va a tener aumentos. En el caso de septiembre fue del 3,1 y comunicación 2,5. En resumidas cuentas, lo que estamos marcando es que hay un nivel de inflación que ha bajado un 0,8, pero en niveles realmente que parecen no tener un ancla definitivamente, ¿no? Y esa es la preocupación, porque también a esto, por un lado tenés paritarias, pero por otro tenés sectores que no tienen manera de recomponer el salario, si es que tienen salario. Claro, porque ese sector al que vos te referís es el trabajo informal, ¿no? El trabajo que no está registrado y que no tiene ningún tipo de paritaria. Vamos a hablar con Federico Machado, que es economista en relación a los números que estamos dando a conocer. Gracias, Federico, por venir y por hablar de estos números que, bueno, dan un poco más bajo de lo que marcaban las consultoras privadas, pero que igualmente es un número muy alto. Bueno, chicos, gracias primero, obviamente, por la invitación. Realmente sí es un número muy alto, sí es un número mejor quizá de la expectativa que había tanto en el mercado, en las consultoras, incluso en sectores del gobierno. Hay que decir que septiembre fue un mes en el que la principal medida que se tomó, que fue el dólar soja, no fue una medida orientada a bajar la inflación. Fue una medida orientada a acumular reservas y que probablemente tendría un impacto de la inflación en el corto plazo. Yo creo que en ese marco, un 6,2 dentro de todo es un dato positivo, en el marco de que seguimos con una inflación interanual creciente, llegando al 100%, obviamente en una situación de mucha inestabilidad. Y todavía no llegó el aumento de la quita de subsidios en tarifas. Digo, no es un mes que tenga quita de subsidios. No, es así. Yo creo que de acá a fin de año todavía quedan unos impactos importantes. Me parece que la quita de tarifa va a ser un impacto importante. Me parece que la emisión monetaria, producto justamente del pago a los productores que se hace a través del dólar soja, va a impactar durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y me parece que también algunos aumentos de combustible y demás todavía quedan pendientes en el año. Yo creo que vamos a seguirnos manteniendo dentro de estos niveles, pero bueno, también es importante el hecho de que no pique por arriba de los números que ya tuvimos. Claro, ¿no? definitivamente. Ahora,
cada mes marcamos lo mismo, ¿no? Ya sea en la época de Martín Guzmán, como en la época, bueno, el interregno de Silvina Batakis y la actual época de Sergio Massa. Cuando hubo intención de una intervención más grande en la economía, le hace Feletti, no se podía porque había internas con Culfas, ¿no? Después con Guzmán y después se va Feletti. Ahora parece no haber mucha intención, digo, en la intención o por lo menos en las frases que da a conocer el secretario de Comercio Matías Tombolini, ¿no es cierto? Que marca diálogo y demás. Con el diálogo de todas maneras no se está bajando drásticamente la inflación en rubros que están por encima de este promedio, porque yo quiero concentrarme en el 6,7 que es alimentos, ¿no? El rubro más sensible. Bueno, son dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la política de control de precios efectivamente se cambió un poco el paradigma del que se venía, al que Feletti quizás fue su máximo exponente, pero que todos los distintos secretarios de comercio de alguna manera encarnaron, la idea de controlar los precios, intentar frenar por eso la inercia. Evidentemente esa política no tuvo éxito durante este gobierno. Creo que tiene que ver con que si las condiciones macroeconómicas no acompañan, es decir, la política fiscal, la política monetaria, la política de reservas no acompaña, es muy difícil que un secretario de comercio solo pueda llegar a controlar los precios, ¿no? Porque obviamente que se te escapa por todos lados, es incontrolable. Me parece que en ese sentido, bueno, se empieza a hablar o se empieza a rumorear la posibilidad de un plan de estabilización de cara a los próximos meses que incluiría distintos tipos de congelamiento. Me parece que lo mismo, ¿no? Eso tiene que ser en la medida en que se determine un plan económico con política fiscal, monetaria y cambiaria de reservas que sea consistente y que sea de mediano plazo, ¿no? No un mes, no 2 meses, sino por lo menos unos 6-7 meses de planificación. Profundizar en esto porque es muy importante, es un rumor que está circulando respecto a un eventual congelamiento de precios y de otras cuestiones que no serían el salario, o por lo menos los salarios aumentarían y después serían congelados, según el rumor, es obviamente trascendido. ¿Esto puede ser efectivo en este contexto tan volátil y de tanta incertidumbre económica? Yo te digo, si es la única medida que se toma, no va a ser efectivo. No va a ser efectivo primero porque ¿qué haces con el tema de la reserva del Banco Central? Vos congelás, entre otros precios que se plantean congelar, el tipo de cambio. ¿Qué haces en ese caso? ¿Seguís perdiendo reservas? Ya a partir de octubre empezamos a perder reservas, ¿no? Se llevan perdidas durante este mes 300 millones de reservas. Entonces todo lo que acumulaste el mes pasado lo vas a terminar perdiendo de cara a fin de año. Eso te genera cada vez más incertidumbre y más volatilidad. Otro problema, si en esos congelamientos vos volvés a congelar las tarifas después de un aumento, entonces a fin de año vas a volver a tener el mismo atraso tarifario que tenés hoy. ¿Para qué vas a aumentar las tarifas en octubre si después las vas a congelar y vas a terminar en la misma situación? Yo creo que es peligroso el hecho, esto, ¿no? De no generar una planificación de la política económica que sea un poco más a mediano plazo y que sea consistente. No aumento, después congelo, después vuelvo a aumentar, porque ese serrucho no se sostiene. Es el que nos lleva cada vez a niveles de inflación interanual más altos, ¿no? Pasamos de una inflación de 30 y pico en su momento nos parecía mucho. Después fuimos a niveles de 50. Hoy estamos en 80 y después nos vamos a terminar acostumbrando a niveles de 100, 120. Claro, difícil. ¿Qué es lo que pasa con el rubro de indumentaria? ¿Cuál es la explicación para estos aumentos mensuales que generen un aumento de más del 100% interanual? Bueno, ahí yo te pongo 3 factores, me parece, que pueden ayudar a pensar qué es lo que pasa en el rubro de indumentaria. Un factor, evidentemente, es que es un rubro que está por una política pro empleo, con la que yo estoy de acuerdo, protegido respecto de las importaciones, ¿no? Entonces se evita que se importen indumentaria para no perder reservas y también para no destruir el empleo, porque también es un sector que genera empleo al interior del país. Eso te permite cierto margen para aumentar un poco más los precios, lamentablemente, ¿no? Es la contrapartida de tener esa política. Otra cuestión es que evidentemente hubo aumentos de insumos de indumentaria, probablemente no los niveles que acompañan estos aumentos de precio, pero el aumento del algodón y demás impacta. Y me parece que un tercer factor es algo que mencionaban durante la semana pasada. Fíjate que 2 figuras, tanto Cristina Fernández de Kirchner como Rubinstein, 2 personas que piensan totalmente de acuerdo, y que ambos acordaban, totalmente distinto, y que ambos acordaban en que los márgenes empresariales es un factor importante dentro del aumento y la inercia inflacionaria, ¿no? Creo que eso también tiene que ver. Sí, y esto lo uno a lo que contábamos más temprano, porque en el coloquio de idea que culmina hoy, justamente lo que se estuvo debatiendo es esto, si los empresarios no tienen que empezar a ceder. Y la línea que trazó Sergio Massa, y que veremos si continúa el presidente a las 5:30 de la tarde, es, tiene que ceder la política, tiene que ceder el empresariado. El tema es si la gestión política acompaña esa búsqueda de distribución que en cuestión de trabajadores se ha perdido, ¿no? La división de esa torta que antes era 50-50, bueno, hoy estamos muy lejos de eso, ¿no?
Yo creo que hay un problema fundamental que también es macroeconómico y que el gobierno obviamente está pensando cómo resolver, que es la brecha cambiaria, que hace que los empresarios ganan mucho en términos en pesos, ¿no? Y en cantidad de bienes en Argentina. Más que antes, se quedan con mayor parte de la torta en pesos. Pero cuando ellos lo transforman al dólar paralelo, sus ganancias, porque es la manera en la que llevan obviamente su patrimonio, al dólar paralelo, ven que han perdido, ¿no? Esa es la razón por la que aumentan sus márgenes y esa es la forma por la cual el dólar blue, que decimos, bueno, no impacta en la economía real, termina impactando. Porque si un empresario calcula sus márgenes de ganancia a partir del dólar blue o del dólar contado con liquidación o del dólar MEP, entonces ese precio termina metiéndose ahí. Me parece que ahí, evidentemente, es necesario. Por un lado, yo creo que del parte de gobierno, una política muy concreta para bajar la brecha, para disminuir esa diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo, y obviamente el empresariado, de alguna manera, que empieza a reconocer que si mide a partir del dólar blue, evidentemente los precios se van a seguir disparando. Viendo estos números de todo el año, ¿no? Y ya falta muy poquito para fin de año, la inflación obviamente anual de 2022 va a estar por encima del 90%. ¿Qué chances hay de que el presupuesto que se presentó para el 2023 con un 60% de inflación anual tenga veracidad? Bueno, yo creo que bajar la inflación siempre se puede en la medida en que se tomen las políticas correctas y en la medida en que las políticas que se toman y las metas que se trazan sean creíbles. ¿40% de un año al otro? Porque es un 40% menos. Ha pasado, ¿no? Hay experiencia histórica donde has tenido años... En Argentina. En Argentina, incluso, donde has tenido años de altísima inflación y después, a partir de un plan de estabilización, la bajás fuertemente. A veces eso duró un solo año y después se volvió a disparar. A veces eso continúa en el tiempo. El primer paso es lograrlo, ¿no? Primero hay que ver si se aprueba este presupuesto, si hay un consenso político detrás de este presupuesto, que no es menor. Obvio. Y el siguiente paso es, evidentemente, cumplir lo que plantea este presupuesto en términos fiscales, en términos monetarios, que no se desmadre por el lado financiero, cuestiones de la deuda, que no se pierdan reservas, ¿no? Si tenés todo eso, bueno, es un poco más viable. Todo eso, Federico, también teniendo en cuenta el costo, el impacto social, porque estamos en un momento de mucha delicadeza en cuanto a los reclamos sociales. Hoy teníamos una movilización más de cara al Ministerio de Desarrollo. También el ajuste ese que se propone desde el Fondo Monetario, las frases de Cristalina Georgieva aludiendo a que, bueno, no pidan tanta paritaria, ¿no? Porque les va a jugar en contra. También ese equilibrio que si el gobierno quiere hacerlo, cosa que vale la pena dudar, entre el ajuste y distribuir, bueno, en todo caso es bastante difícil, ¿no? Porque las presiones que tenés y las decisiones que tenés son muy tirantes, ¿no? No hay mucha, es una sábana no corta, cortísima. Es muy difícil y vuelvo a lo que planteabas vos antes, ¿no? La cuestión del aumento de alimentos y bebidas de 6,7 por encima del promedio de los aumentos. ¿Qué tiene que ver esto? En Argentina no es posible al mismo tiempo disminuir el precio de los alimentos en la mesa y a la vez beneficiar al campo. Porque ambos son las dos caras de un mismo precio, ¿no? El precio de la comida, si está más alto, a la gente le va a costar más comer, y si está más bajo, el campo no va a ganar tanta plata como pretende. Entonces, evidentemente, medidas que benefician al sector agropecuario son necesarias para una estabilidad macroeconómica, política, de una serie de cuestiones, por lo cual Massa hoy en día es el ministro, pero termina perjudicando directamente a los sectores más vulnerables, que son los que apenas les alcanza para comer, ¿no? Entonces creo que efectivamente es una contradicción, es una tensión y que se tendrá que resolver políticamente. Ahora, si no se logra, a ver, me imagino que el hincapié está puesto en determinados rubros, ¿no? De bajar. Quizás salud, por ejemplo, telecomunicaciones. Bueno, hay rubros que establecen un aumento a nivel nacional, con lo cual eso se puede manejar, pero hay otros que son mucho más volátiles, como alimentos, como indumentaria. ¿Es posible bajar determinados precios de alimentos como para que se desinfle un poco la inflación de ese rubro? ¿Se puede apuntar a determinados alimentos? Yo creo que la medida más efectiva ha sido siempre para bajar el precio de algunos alimentos, para bajar los precios relativos de algunos alimentos, son las retenciones. Hoy en día el gobierno hay rubros en los cuales está cobrando menos de retenciones de las que podría, tal es el caso del trigo y tal es el caso del maíz. Fíjate que dos insumos importantes para la fabricación de gran parte de los alimentos que hacen a la mesa los argentinos. Esos rubros hoy pagan retenciones por un 12%, por ley podrían pagar hasta un 15%. Me parece que ese tipo de medidas podrían ayudar, además ayudaría a que el Estado recaude más, pero evidentemente genera un conflicto político
Sí. que me parece que no es la orientación hacia la cual persigue Massa y su equipo económico hacia donde quieren orientarse. Incluso pero que antes. la medida puede tomarse, puede tomarse. Puede tomarse, pero recordemos que la debilidad del gobierno ante las potenciales decisiones que pueden tocar intereses del campo se vieron cuando hubo movilizaciones sin ningún anuncio que los perjudicasen. Tuvimos tractorazos ingresando a la ciudad de Buenos Aires y un gobierno al cual la debilidad que ha ido construyendo, porque también se construye la debilidad, le quita el margen para, en todo caso, si quiere tomar una medida audaz, poder hacerlo. Ya pareciera que el gobierno no tiene esa posibilidad, habiendo perdido ese electorado para siempre, por otra parte, ¿no? Porque si Alberto Fernández venía a contemporizar con algunos sectores que no la querían a Cristina Fernández de Kirchner, es una batalla perdida. Así que ahí hay una decisión de otra índole, quizás de pacificación social, por no tomarla, ¿no? Creo que por un lado pacificación social, creo que por otro lado el problema de evitar una corrida cambiaria, una corrida bancaria o distintos tipos que tiene el poder económico y todos estos sectores, ¿no? De generar presiones que a veces se vuelven incontrolables en una economía tan vulnerable como la nuestra. Por eso el fortalecer macroeconómicamente la economía argentina creo que es la primera medida que tiene que tener en cuenta el gobierno para robustecerse y para tener mejor margen de negociación con estos sectores. Federico, ¿y la posibilidad de sacarle el IVA a determinados productos para el consumidor, como por ejemplo, no sé, leche, lácteos? Sí, claro, lo básico, ¿no? Quizás 10 productos básicos. Sí, muchos de esos productos ya tienen menos IVA que el resto de los productos. Es verdad que podría disminuirse un poco más y es verdad que eso podría generar un alivio momentáneo. Ahora bien, si vos no tenés una buena política de control sobre precios y si vos no tenés la macroeconomía ordenada, ¿qué te garantiza que eso realmente disminuya los precios en góndola? Porque bien eso puede trasladarse directamente a beneficio del empresario, del supermercado, de los distintos sectores de la cadena, ¿verdad? Necesitas algún tipo de medida para que eso efectivamente repercuta en una baja de precios o una desaceleración de la inflación. Yo creo que es una medida que se puede tener en cuenta. También tiene un costo fiscal, ¿no? Evidentemente. Pero que es quizás complicado. para sectores más vulnerables, no para, digamos, no para toda la sociedad argentina, pero Los si que vos tienen sabés. tarjeta alimentar. Claro, si vos sabés que tenés determinada cantidad de tarjeta alimentar, de AUH, de AUE, y que son los sectores más vulnerables, a los cuales vas a dar subsidio y demás, quizás apuntar para el alimento de ese grupo social. Sí, se ha planteado, me parece ya, la devolución de IVA para los que cobran asignación universal por hijo. Entiendo que es en ese mismo sentido. Me parece que es una buena medida que no termina de ser volver a inyectar dinero sobre los sectores. No es que la lo solución, necesitan. claro. No. Que termina siendo una solución, Un porque lo parche. mismo que poner un IFE, lo mismo que poner cualquier programa social, que sabemos que es un alivio momentáneo, pero después, si vuelven a incrementarse los precios proporcionalmente... Sí. Lo que pasa es que da la sensación que las familias hoy están viviendo el día a día. Uno comprende que hay que tomar medidas a largo plazo, pero la gente que hoy tiene que pagar un alquiler y tiene que comer, digamos, no está pensando en el año que viene. La realidad es que las familias hoy no están pensando en el año que viene, ni siquiera en diciembre. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la mejor manera de disminuir el precio relativo de la comida hoy, como te digo, es un incremento de las retenciones en las que puedas, sin pasar con la ley por el Congreso, porque obviamente yo te puedo decir, bueno, subir las retenciones a todos los productos que se exportan, pero para eso necesitas una ley y sabemos que no hay condiciones políticas. Sí, además tenés un tema con el propio presupuesto, ¿no? Que hay una discusión respecto de no tenés presupuesto si podés tocar las retenciones. Por ende, si se aprueba el 23, no sé si en un año electoral lo tocarían, por otra parte. También es un tema, pero bueno, me parece, obviamente, esto, ¿no? Lo que discutíamos. ¿Cuál es el sector electoral que apoya al gobierno? ¿Y cuál es el sector que hagas lo que hagas va a estar No lo va a apoyando esta apoyar. alternativa? Porque Bueno, evidentemente igual si no persigue puedes otro comer interés. no vas a apoyar a nadie, ¿no? No, Digo, por es supuesto. como casi lo básico. Si no tenés techo y comida, Y eso pero votar a nadie. explica el crecimiento también de opciones que cuestionan hasta a veces algunos elementos de la democracia. Ahora, hablemos de lo que está pasando hoy. Hablemos de octubre, ¿no? Da cierto estupor, ¿no? Ya pensar en el número que pueda venir en octubre. ¿Qué se está viendo desde ustedes, desde los economistas, respecto a estos primeros 14 días? Sí. 14 días. Bueno, en estas 2 semanas nosotros no vemos por lo menos en lo inmediato una estabilización de los precios, sino que vemos que siguen corriendo aproximadamente entre el 6 y el 7% mensual, al menos en estos 15 días, lo que son los datos de alta frecuencia, ¿no? Además está la situación del Banco Central, como les digo, perdiendo reservas, ¿no? Desde que terminó el dólar soja, dejó de acumular reservas y empezó a vender lo que había comprado, lo cual es una situación complicada. Y evidentemente una situación de los dólares paralelos que se mantienen relativamente estables, pero que empiezan, ¿no?, como a querer despertarse. Ya esta semana tuvimos una pequeña suba de blue, ya los dólares financieros empiezan a subir un poco y se establecieron estas nuevas variantes del dólar, ¿no? El dólar cultural y el dólar para turismo extranjero,
que de alguna manera, creo yo, que sobre todo este último le vuelve a poner un nuevo piso a la brecha, ¿no? Al situarse, el Qatar, decís vos. Al situarse en 315 pesos por dólar, vos decís, bueno, ¿quién va a vender Blue el día de mañana a 290, a menos que eso? ¿no? Claro. Así que es probable que en los siguientes días veamos también un incremento de la brecha por ese lado. No una corrida, pero sí un leve ascenso, decís vos. Veremos, ¿no? Sí. Por otra parte, estamos ante, en estas horas, la proliferación del discurso que tiene pisos de realidad, digo, está basado en hechos reales, que es que tenemos una cantidad de dólares que no hay en ninguna parte del mundo. En términos más allá de lo discursivo y lo partidario, y que estamos un año de las elecciones y se nota demasiado, etcétera, al inversor eso le hace generar un esquivar a la Argentina a la hora de invertir, o no necesariamente, porque veíamos otros días que se instaló una gran cadena deportiva solo en Argentina y no en otros países de Latinoamérica que se supone que son más estables. Hay que decir que la Argentina, vista desde afuera del mundo, está en un momento en el que está tremendamente barata, ¿no? En términos de decir, bueno, voy e invierto en Argentina, contratar trabajo argentino está muy barato, comprar insumos argentinos, pagar alquileres argentinos, si uno lo pasa a dólar y lo compara con cualquier país, va a ser tremendamente barato, incluso con Uruguay, ¿no? Uno compara los alquileres de Argentina, los alquileres de Uruguay y dice, está tremendamente barata Argentina. Lo que pasa es que los más baratos de Argentina son los sueldos de Argentina. Claro. Por eso para la gente está todo caro. Porque justamente ese es el precio principal de una economía. Me parece que ese es el motivo por el cual las inversiones pueden seguir llegando. Evidentemente, no van a llegar masivamente en los términos en los que sabés que la situación económica en cualquier momento y social puede implosionar, ¿no? Claro. Está muy inestable. En relación al mes de octubre, algunas consultoras privadas manejaban números de un aumento en la primera semana de más del 2% en frutas y verduras. Siempre me sorprende mucho ese rubro que por supuesto tiene un grado de estacionalidad, pero que son números irreales, no son solo estacionales, ¿no? Tiene que ver obviamente con parte de la inflación general y de la especulación y demás. ¿Cómo se hace para arreglar con tantos productores? Porque ahí ya no estás hablando de empresas alimenticias, ¿no? Ahí hablas de muchos pequeños productores. Sí, no, es muy difícil pensar en regular directamente la oferta del productor. Hay que decir también que muchas veces en fruta y verdura el productor es el que menos parte del precio final y por eso hacen, ¿no?, el verdurazo obtiene una parte muy pequeña. Mayo. Incluso muchas veces se toman políticas de darle un precio sostén al del productor, porque la diferencia entre el precio del productor y el precio que uno después ve en góndola o en la verdulería termina siendo muy grande. Entonces me parece que ahí sí es donde la Secretaría de Comercio tiene que estar muy fina en poder desarmar la cadena de comercialización, ¿no? Y encontrar a dónde están esos espacios donde se apropia la mayor parte del valor agregado, que evidentemente no es en el pequeño productor. Que no solo tiene que ver con la logística y transporte, ¿no? Claramente. Con muchos elementos. Vamos a repasar antes de cerrar, rubro por rubro, los puntajes de aumento de este último mes de septiembre según el INDEC. Fíjense ustedes. Prendas de vestir y calzado, 10,6%. Alimentos y bebidas, bebidas alcohólicas y tabaco, 9,4%. Y alimentos y bebidas no alcohólicas, 6,7%. Bienes y servicios varios, 6,8%, equipamiento, 6% y transporte, un 5,8%. Recreación y cultura, 5,2%. Decíamos el promedio, 6,2%, y el punto central es alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿no? Un 6,7%, que es, como se suele decir, la inflación de los pobres, ¿no? La inflación de los sectores populares, la inflación de los sectores que no tienen acceso, por ejemplo, a renovar el placar, con los precios que veíamos más temprano con Brenda, y eso que fue un lugar no tan caro, que hay, por ejemplo, para el Día de la Madre, ¿no? También, ¿no?, es sintomático el Día de la Madre, ¿no, Federico? Sí, sin duda, todas aquellas fechas donde las personas queremos celebrar y queremos darle a nuestros seres queridos algún tipo de agasajo, ya sea una celebración, un regalo, lo que podamos, me parece que es el momento en el que uno más le duele y más dice, che, la pucha, la verdad que no me alcanza. No me alcanza, no puedo, y bueno, es el momento en el que la gente más lo sufre, más se angustia. Y hay que decir además que venimos de muchos años de crisis económica, ¿no? Venimos por lo menos desde el 2011, 12, recuerdo yo, que no son buenos años económicos, que uno dice, bueno, la pucha me alcanza, me siento bien, llego a fin de mes. Después se empezó a deteriorar todo, 2013, 14, 15.
hasta ahí y más adelante, bueno, cada vez peor la crisis, después la pandemia. Me parece que también la gente llevamos demasiado tiempo como en esta situación de inestabilidad y crisis, y bueno, que evidentemente es necesario poder mirar para adelante y poner un plan Tener económico que nos futuro. permita salir. Total. Federico Machado, muchísimas gracias por haber No, venido chicos, a gracias a analizar ustedes por la estos invitación. números. Te esperamos el próximo mes. Hasta el próximo mes, Federico. Muchas